Hoy vamos a hablar de formulación inorgánica. Lo que hay que saberse de formulación inorgánica al 100%, no vale con saberse la mitad. Muchos compuestos inorgánicos no van a formar moléculas, sino que van a formar redes. Por lo tanto, lo habitual aquí va a ser usar las fórmulas empíricas, las más simplificadas, excepto en una de las familias, la de los peróxidos. Los elementos más electronegativos, los no metales, se colocan al final de la molécula, pero se leen primero. Los elementos menos electronegativos, los metales, se colocan al principio de la fórmula, pero se leen al final. Valencia, estado de oxidación y número de oxidación. Son conceptos distintos, aunque muy parecidos. Nosotros los vamos a interpretar todos de la misma manera. Va a ser muy interesante conocer los números de oxidación más habituales de cada elemento. Para ello va a ayudar mucho conocer la posición de esos elementos en la tabla periódica. Cuando en una fórmula aparecen exclusivamente átomos de un solo elemento, el número de oxidación de ese átomo va a ser 0. En un ion monoatómico, es decir, formado por un solo átomo, el número de oxidación de ese átomo va a coincidir con la carga del ion. Los átomos de los metales alcalinos, siempre que se combinen, lo van a hacer con el número de oxidación más 1. Para los alcalinotérreos, más 2. El hidrógeno, cuando forme compuestos y lo haga con otros átomos que sean más electronegativos que él, lo que va a hacer es presentar la más 1, mientras que si lo hace con otros elementos menos electronegativos que él, lo hará con la menos 1. El oxígeno va a presentar de la misma manera con los que son menos electronegativos que él, la menos 2, pero es que es el único más electronegativo que él es el flúor. El flúor sí que le obliga a presentar la más 2. Y luego en los peróxidos, que van un poco a su aire, va a presentar la menos 1. El flúor, que es el más electronegativo de la tabla periódica, solo va a presentar la menos 1. El resto de halógenos van a presentar la menos 1, excepto cuando se combinen con alguien más electronegativo. Ellos mismos, el oxígeno, el flúor, en fin. La suma de los números de oxidación de todos los átomos que forman una molécula debe ser 0. Comprobamos, por ejemplo, en este último, el K2CR2O7, si el oxígeno es menos 2 por 7 serían menos 14. Por el otro lado, el potasio más 1 por 2 más 2, el cromo 6 por 2, 12, 2 más 12, 14, menos 14, 0. En un ion poliatómico, un ion formado por varios átomos, la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe coincidir con la carga del ion. Y tenemos, por ejemplo, el carbonato, CO3 2-, carbono más 4, oxígeno menos 2, que por 3 sería menos 6, menos 6 más 4 del carbono, pues me queda menos 2, que es la carga del ion. Nomenclatura práctica. ¿Cómo leemos las fórmulas? La parte negativa del compuesto se suele denominar a la antigua usando los sufijos uroico, osoato, ito, etc. Por ejemplo, ahí tenemos un cloruro, un carbonato, un hidrógeno sulfito o un permanganato. La parte positiva. Si es un metal, se va a escribir del metal que sea, de sodio, de potasio, etc. Si ese metal dispone de varios números de oxidación, entonces vamos a acompañar al final, entre paréntesis y en números romanos, el que esté presentando en ese momento. Ahí tenemos de sodio, de hierro 3, de oro 1, de potasio. Si la parte positiva es un no metal, entonces se usa la nomenclatura sistemática, utilizando los prefijos mono, di, tri, tetra, etc. O incluso se lee la fórmula tal cual esté escrita. Monóxido de carbono o CO, dióxido de carbono o CO2, tetraóxido de dinitrógeno o N2O4.
Vamos ya con las familias. Vamos a empezar con los compuestos que contienen hidrógeno. Con los elementos menos electronegativos que él, ya lo hemos dicho, el hidrógeno va a presentar número de oxidación -1. Con metales, hidruro de metal, con el número de oxidación del metal si es necesario. Hidruro de sodio, hidruro de hierro, en este caso hierro 2, hidruro de aluminio. Si son no metales, vamos a utilizar nombres propios. Los que hay que saberse son estos: amoníaco y metano. Con los elementos más electronegativos que él, el hidrógeno va a presentar número de oxidación +1. El anión acabado en uro de hidrógeno, o, si se encuentran disueltos en agua, ácido anión hídrico. Por ejemplo, el primero es un nombre propio, agua, nadie lo va a llamar de otra manera. El segundo, H2S, sulfuro de hidrógeno, y si está disuelto en agua, ácido sulfídrico. HF sería sulfuro de hidrógeno, o si está disuelto en agua, ácido fluorhídrico. Cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico, yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico. No vamos a ver más. Compuestos con oxígeno. En la mayoría de los compuestos el oxígeno va a presentar número de oxidación -2, ya lo hemos visto antes. Con los metales vamos a decir óxido del metal con el número de oxidación si es necesario. CaO, óxido de calcio. FeO, óxido de hierro 2. Óxido de hierro 3. Con los no metales, por la nomenclatura sistemática o lectura, como hicimos ya antes con algunos compuestos de hidrógeno. En este caso, óxido de dinitrógeno o NO2. Óxido de manganeso o MnO2. El oxígeno va a presentar número de oxidación +2 cuando se combine con elementos más electronegativos. El único que hay es el flúor, así que tan solo la presenta en un compuesto, OF2, fluoruro de oxígeno, u OF2. En los peróxidos vamos a encontrar al oxígeno unido a sí mismo, tal que al final tiene valencia, o sea, la valencia sería -2, pero a repartir entre dos oxígenos, pues decimos que tiene número de oxidación -1. El único que vamos a ver, el único que hay que recordar es el agua oxigenada, o a una mala, pues H2O2. En los hidróxidos lo que vamos a encontrar es el anión OH-. El oxígeno va a presentar número de oxidación -2 y el hidrógeno +1. Hidruro lo vamos a nombrar como hidruro del metal seguido del número de oxidación. Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de bario, hidróxido de hierro 2, hidróxido de hierro 3. Las sales binarias. Se va a combinar un metal con un no metal. El no metal presentará un número de oxidación negativo que coincidirá con el número de electrones que necesita para adquirir la configuración electrónica de gas noble. En los halógenos -1, los anfígenos -2, los nitrogenoideos -3, etc. La forma de nombrarlos será el ion acabado en uro de metal, el anión, acabado en uro de metal, seguido del número de oxidación si se necesita. Cloruro de sodio, yoduro de potasio, fluoruro de calcio, sulfuro de bario, nitruro de hierro 2, sulfuro de hierro 3. Ácidos oxácidos, oxiácidos u oxoácidos, se pueden llamar de las tres maneras. En estos compuestos vamos a tener tres elementos distintos presentes en la molécula: hidrógeno, un no metal, y oxígeno al final. El hidrógeno va a actuar con el número de oxidación +1, el oxígeno con número de oxidación -2 y el no metal pues habrá que calcularlo. En la práctica vamos a manejar solo unos pocos ácidos, así que lo más práctico es aprendérnoslos de memoria. Vamos a utilizar además nombres propios. Del grupo de los carbonoideos vamos a usar el carbono con su valencia más estable, la 4, así que tenemos el H2CO3, ácido carbónico. Del nitrógeno vamos a ver dos: el ácido nitroso, el nitrógeno estará actuando con la más 3,
y el ácido nítrico, el nitrógeno ahí presenta número de oxidación más 5. El ácido fosfórico, concretamente el ortofosfórico, pero bueno, como es el más estable, el más habitual, no se pone orto y se dice ácido fosfórico para el H3PO4. Del grupo de los anfígenos tenemos allá el azufre, H2SO3, el azufre aquí presenta el número de oxidación 4, H2SO4, que sería el ácido sulfúrico, el azufre estaría presentando número de oxidación 6. Vamos con los halógenos. Tenemos allá el cloro. Esto valdría para todos los compuestos de flúor, de cloro, de bromo, de yodo, ¿vale? El H halógeno O sería el hipooso, en este caso ácido hipocloroso. Si tenemos 2 oxígenos sería cloroso, si tenemos 3 clórico y si tenemos 4 perclórico. Luego he puesto aquí 2 un poco más raros, no nos van a aparecer como ácidos, pero luego sí que los vamos a ver como sales. Ahí tenemos el ácido dicrómico, H2CR2O7. Y aquí el ácido permangánico, HMnO4, que luego van a dar lugar al dicromato y el permanganato que tanto se usan en redox. Sales osácidas, oxisales u oxosales. Vamos a tener un compuesto en el que aparecen 3 elementos, un metal, un no metal y un oxígeno, el oxígeno con la valencia -2. Provienen de los ácidos, así que habrá que buscar el ácido de procedencia, cambiarle, si termina en ico, acabarlo en ato, si terminaba en oso, acabarlo en ito, y finalizar el nombre diciendo de qué metal es con su número de oxidación si fuera necesario. Por ejemplo, el CaCO3 proviene del H2CO3. El H2CO3 es el ácido carbónico. Pues quitamos ico, ponemos ato, carbonato de calcio. Si lo tuviéramos que construir, H2 es lo que pierde, sería valencia +2, lo sustituimos por algo que tenga valencia +2, como por ejemplo en este caso el calcio. Aquí tenemos el NO3, viene del HNO3, que era el ácido nítrico, pues de nítrico nitrato. ¿Nitrato de qué? De níquel. ¿Qué níquel? Pues echamos cuentas, comprobamos que es níquel 2. Aquí tenemos un derivado del ácido fosfórico, del H3PO4. Ha sustituido 3 hidrógenos por 3 potasios. Como viene del ácido fosfórico, cambiamos fosfórico por fosfato y decimos de potasio. Aquí tenemos un sulfito, porque viene del ácido sulfuroso, un sulfito de hierro 3. Un derivado del ácido sulfúrico sería el sulfato de calcio. Aquí tenemos un derivado del ácido hipocloroso, tenemos el hipoclorito de sodio, la lejía, acordaos. Este sería un derivado del ácido dicrómico, dicromato de potasio. Aquí uno del ácido permangánico, pues permanganato de potasio. Oxisales ácidas u oxosales ácidas. Como en el caso anterior, vamos a partir de un ácido que va a perder protones, pero no todos, va a conservar alguno. En este caso los más típicos, los ácidos de procedencia más típicos van a ser el ácido carbónico, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. En la molécula van a aparecer átomos de 4 elementos, del metal, del hidrógeno, del no metal y del oxígeno. Las valencias claras, hidrógeno con la +1, oxígeno con la -2, el resto habrá que averiguarlo. Buscamos el ácido de procedencia. Vamos a cambiar ico por ato y oso por ito, esto ya sabemos cómo funciona. Por delante vamos a añadir si se ha quedado con un hidrógeno o con 2, diciendo hidrógeno o dihidrógeno. Y vamos a terminar el nombre diciendo de qué metal es y qué número de oxidación tiene en caso de que sea necesario. Por ejemplo, este proviene del H2CO3, que pierde un H. Por lo tanto, lo que me queda no es el carbonato, sino el hidrógeno carbonato, y lo acabamos en de sodio. Es el habitual bicarbonato de sodio de después de las comidas. Aquí tenemos un derivado del ácido sulfúrico, que se queda con un hidrógeno, por lo tanto será hidrógeno sulfato, en este caso de litio. Aquí tenemos un derivado del ácido fosfórico, que de los 3 hidrógenos se queda con 2, así que lo que tenemos es un dihidrógeno fosfato de plata. Aquí un derivado del ácido sulfuroso y nos queda el hidrógeno sulfito de bario. Como el hidrógeno sulfito solo pierde, el ácido sulfúrico solo pierde un hidrógeno, el hidrógeno sulfito tendrá valencia -1.
Como el bario tiene más 2, pues me hacen falta 2 hidrógenos sulfitos para compensar las 2 del bario. Por último, un derivado del ácido fosfórico. El ácido fosfórico pierde 2 hidrógenos y lo que nos da es el hidrógeno fosfato, en este caso de oro 1. Bueno, y esto es todo, espero que os sirva de algo. Aquí os voy a dejar un par de enlaces para que podáis profundizar si lo necesitáis. Venga, muchas gracias, hasta luego.